Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a este seminario virtual organizado conjuntamente entre la SIECA y JICA, titulado La experiencia japonesa sobre movilidad de personas y logística de mercancías como respuesta a la pandemia del COVID-19. Agradecemos como siempre su asistencia a los seminarios virtuales organizados por la SIECA y esperamos que la sesión de hoy sea, por supuesto, de provecho en función de este tema tan interesante y tan pertinente a la luz de pues, toda la discusión que ha implicado el COVID-19. Y, por supuesto, esta dimensión de lo que es la movilidad de personas y la logística de mercancías, por supuesto, es un pilar de un común interés para la SIECA en el marco del Plan Maestro de Movilidad y Logística que desarrollamos en la región. Así que en la tarde de hoy tendremos un panel de lujo con participantes que estamos seguros nos darán pues conocimientos muy cercanos sobre la experiencia japonesa en estas materialidades. Y pues justamente para iniciar la sesión de hoy, quisiera darle la palabra a Roberto Salazar, de parte de la SIECA, para que nos dé palabras de bienvenida a este seminario. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, primeramente un saludo a todos. Gracias por su asistencia, Roberto Salazar. Estoy a cargo de la Dirección de Transporte, Infraestructura y Logística de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, como lo manifestaba mi colega Eduardo Espinosa, director del Centro de Estudios, y agradecer el espacio por esta plataforma para poder, como él mencionaba, dar este webinar sobre la experiencia de Japón. Primeramente, en nombre del secretario general de la SIECA, el licenciado Melvin Redondo, me permito dar un fraternal bienvenida a todos los participantes que nos acompañan de manera virtual en este webinar denominado, como bien decía Eduardo, la experiencia japonesa sobre movilidad de personas y logística de mercancías como respuesta ante la pandemia del COVID-19. Primeramente, esperamos que se encuentren ustedes, los que nos acompañan este día, en este conversatorio de primer nivel con expertos japoneses, se encuentren muy bien de salud junto a los suyos. Hoy por hoy, los últimos datos registrados del COVID en Centroamérica arrojan de que en Centroamérica hacia este día teníamos más de 323,000 casos registrados del COVID. Gracias a Dios, de este campo de los 323,000, ya más del 59% ya son casos recuperados, aproximadamente 121,490 personas, y lamentablemente hemos tenido pérdidas, fallecimientos de vidas humanas de aproximadamente 8,383 personas fallecidas ante esta pandemia global, el 2,6% de los contagiados en Centroamérica ha sido la cifra fatal. Así que esperamos que se encuentren muy bien y esperando nuevamente que sus seres queridos gocen de plena salud en esta pandemia que no solo ha afectado a la región centroamericana, sino, como ustedes saben, ha sido una pandemia con impacto global. Asimismo, extender nuestros profundos agradecimientos a la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional JICA por apoyar estos programas de formación y capacitación, los cuales ya venimos desarrollándolos desde el año 2015, como bien mencionaba Eduardo, en el marco del Plan Maestro de Logística y Movilidad de Centroamérica que estamos desarrollando con la cooperación japonesa. Por primera vez, Japón apoya un proyecto a nivel global en forma regional. Ustedes conocen que Japón es un alto cooperante a nivel bilateral con nuestros países, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, Honduras, etcétera. Sin embargo, este es el primer proyecto que Japón apuesta a nivel regional para poder ser un detonante para el desarrollo integral de nuestra región. Esto ha sido liderando este plan maestro con el apoyo de la cooperación de JICA y bajo el liderazgo del Consejo de Ministros de Transportes de Centroamérica, Comitran, donde SIECA es su secretaría técnica, con el acompañamiento estratégico de Japón para hacer de este plan una plataforma logística, hacer de Centroamérica una plataforma logística de clase mundial para el traslado de cargas y personas.
Este plan maestro tiene 3 componentes. Lo iniciamos a desarrollar el año pasado, esperamos terminarlo en el transcurso de estos 2 años. La pandemia nos vino a dar un desfase aproximadamente de 7 meses, pero sí, con este plan de largo plazo, Centroamérica le apuesta a 3 componentes. Uno, desarrollar este plan va a incorporar un portafolio de inversiones multimodal. Es decir, ya no solo ver inversiones en carreteras, sino queremos modernizar, rehabilitar no solo las vías viales, sino también modernizar, reactivar los puertos, los aeropuertos. Queremos traer y rescatar como un sistema modal eficiente el ferrocarril en Centroamérica, y esto acoplado también a la parte de logística urbana. De hecho, el año pasado contamos con expertos japoneses en un seminario como este, hablándonos sobre la logística urbana y lo importante de la planificación territorial del transporte para hacer trazos eficientes, no solo en el traslado de cargas, sino en la movilidad de personas. Y otro punto importante que incorpora el plan es incrementar la gestión coordinada de fronteras. Hacer estos nudos de frontera que tiene Centroamérica, hacerlos nodos de desarrollo. Asimismo, estamos contemplando que este plan traerá normativas, reglamentos técnicos para realmente en esta infraestructura que vamos a desarrollar de aquí al 2035 podamos dar servicios de alto valor agregado que nos permitan reducir los tiempos y reducir los costos del traslado de cargas y de las personas, no solo a nivel de Centroamérica, sino a nivel global. Y también otro componente, tendremos que diseñar una arquitectura financiera de clave regional para generar nuevos mecanismos novedosos de financiamiento para poder tener inversiones de alto valor agregado con el acompañamiento del sector público. Y un eje transversal que visualizamos en todos estos trabajos es la parte de formación y capacitación del recurso humano. Proyectos de infraestructura o cualquier proyecto sin recurso humano calificado y con las competencias del caso, pues no llegaremos a ningún puerto de desarrollo. Por eso es que Japón, y esta parte es el webinar, un poco este plan maestro, como que se les comentaba, tuvimos desafortunadamente esta pandemia en la cual nos hace reinventar y repensar qué es lo que Centroamérica necesita para poder blindarnos con esta experiencia que estamos viviendo, poder blindar la movilidad de las cargas y la movilidad de las personas, que ustedes saben que es un factor detonante para generar desarrollo social y económico. Sin movilidad no tenemos comercio, no tenemos industria, no tenemos desarrollo económico y social. Por eso, en esta tarde, conoceremos la experiencia de Japón sobre movilidad de personas y logística de mercancías como respuesta al COVID, ver los sectores de actividad económica donde se tiene una mayor afectación por la pandemia y destacando esas buenas prácticas y lecciones aprendidas que Japón ha tenido a fin de cederlas a los países centroamericanos y los que participamos en este foro, que somos receptores de esta experiencia, nos sirva para poder tomar decisiones y consideraciones sobre estas iniciativas en nuestros propios países y como región. A estos procesos de reapertura que hemos iniciado en varios países de la región ante la pandemia y sobre todo plantear medidas o estrategias que incrementen nuestra resiliencia en el corto, mediano y largo plazo y tomarlas también como insumos básicos para el desarrollo del Plan de Logística y Movilidad de 2035 que nos encontramos como Centroamérica construyendo y para obtener un desarrollo regional integral y sostenible. Y así ampliar el conocimiento de ustedes, los que están participando. Hay participantes de la academia, del sector público, del sector privado, que tienen injerencia en el ámbito de la movilidad de las cargas y en el ámbito de la movilidad de las personas, y que esto pueda replicarse en nuestros propios países y en la región a fin de generar mecanismos o protocolos resilientes de bioseguridad en la movilidad de cargas y pasajeros, y esto permita
mitigar, perdón, y reducir los efectos sociales y económicos ante este fenómeno como el COVID-19. Esperamos al finalizar esta tarde, esta jornada, 2 puntos específicos. Uno, que ustedes tengan un conocimiento sobre las estrategias y acciones que Japón ha desarrollado. Ustedes saben que Japón es un referente a nivel global en el traslado de cargas y pasajeros, para que ustedes y ellos qué han de hecho para poder mantener a su economía a flote y superar lo más pronto posible los efectos económicos y sociales de esta pandemia, y a través del sostenimiento de los procesos de movilidad y logística que han implementado. Y así también que ustedes tengan, el segundo objetivo del taller sería que ustedes tengan insumos como un respaldo técnico y práctico de estas medidas que se han adoptado en países amigos como Japón, y nos puedan servir y servirles a ustedes como guías para mejorar prácticas a seguir en la aplicación de protocolos de bioseguridad que nos encontramos tanto a nivel nacional, regional y global desarrollando para poder hacer seguras estas reaperturas de los países luego de pasar un periodo de casi 6 meses de hibernación. Por lo que, para finalizar, y no quitarle más su tiempo y entremos a la cereza, comamos la cereza del pastel de esta tarde, tengo el honor de ceder la palabra a los expertos que tendremos en este panel de alto nivel académico a través del Centro de Estudios de Integración Económica CIECA. Agradecer a mi homólogo Eduardo y a todo su equipo por la facilitación, y agradecerles a ustedes porque ustedes son los que hacen que esto realmente tenga el éxito que todos esperamos, y presentarles brevemente quiénes serán los que nos ilustrarán esta tarde en los temas en referencia. Tendremos al señor Junshi Shibata. De hecho, él es el director, líder del plan maestro que estamos desarrollando, y es el director, uno de los ponentes que tendremos este día. El señor Junshi Shibata es el director de la División de Soluciones Globales de la empresa japonesa OC Global. Tiene más de 30 años de experiencia en consultoría y se ha especializado en políticas de transporte, estrategias de desarrollo y planificación. Así también ha trabajado en exitosos proyectos de gran escala a nivel internacional en más de 20 países, y a la fecha ha liderado proyectos en Centroamérica, Cuba, India, Qatar, entre otros. Y también tenemos la presencia del señor Manabu Owada. Manabu Iwata también es gerente general de la empresa japonesa OC Global Company. Y el señor Owada es ingeniero en Japón con un grado de maestría en ingeniería civil. Tiene más de 18 años de experiencia en servicios de consultoría en el sector transporte. Además, experiencia de planificación del transporte y proyectos de transporte multimodal y de movilidad y logística en transporte. Tiene experiencia también en países asiáticos, en Sudamérica, en Brasil y en Centroamérica. Yo ahí me quedaría. Gracias por el espacio y cedo las palabras a los ponentes que ahora tenemos, y agradecerles nuevamente a los que están participando de este webinar. El mismo será grabado para que ustedes también puedan tenerlo y escucharlo y les sirva para sus trabajos. Y también vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas dentro de la plataforma. Ustedes pueden hacer sus preguntas y respuestas, sus preguntas, y nosotros las haremos trasladar para también sea un diálogo interactivo y les sirva también a ustedes para poder profundizar en alguna consulta o en algún tema que los panelistas tengan a bien esta tarde proporcionarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Roberto, por tus palabras de introducción a este seminario. Y justamente para dar continuidad justamente a la agenda, daría también uso de la palabra a la señora Mika Yamamoto de JICA El Salvador, quien tiene un mensaje de bienvenida para nosotros.
Distinguido señor Roberto Salazar, director de Transporte, Infraestructura y Logística CIECA, profesionales de instancias nacionales y regionales de toda Latinoamérica que nos acompañan de manera virtual. Buenas tardes, en Japón, buenos días a todas participantes. Es un honor darle a ustedes la bienvenida al webinar Experiencia japonesa sobre movilidad de personas y logística de mercancías como respuesta a la pandemia del COVID-19, el cual es una actividad de capacitación organizada en el marco del proyecto para el fortalecimiento de las capacidades en la elaboración del Plan Maestro Regional Indicativo de Movilidad y Logística con año objetivo 2035 y que actualmente es implementado por esta agencia CIECA, los Ministerios de Obras Públicas y Transporte, Finanzas y Economía, actores clave para el planteamiento y logro de los objetivos de dicho plan. Esta actividad tiene como objetivo compartir la situación actual y experiencia que ha tenido Japón sobre la movilidad de personas y logística de mercancías en relación a la pandemia COVID-19, con el fin de ampliar el conocimiento de los participantes y que estas experiencias puedan retomarse para las medidas a tomar en sus propios países. El webinar contará con la presencia de dos expertos japoneses que lideran el proyecto para la elaboración del plan maestro. Señor Junji Shibata es el director de la División de Soluciones Globales de la empresa japonesa OCE Global. Y también señor Manabu Owada. Las presentaciones se harán en inglés y se contará con interpretación consecutiva al español. Esperamos que la información presentada por los expertos y los aportes de ustedes a través de preguntas o comentarios fortalezcan las capacidades de todos los participantes y profesionales que nos acompañan y esto permita impulsar acciones encaminadas a la mejora de la gestión logística de la región. Para finalizar, les invito a seguir de cerca las actividades del proyecto para elaboración del Plan Maestro, cuya visión es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la región para aportar a la construcción de una Centroamérica más integrada, competitiva y con desarrollo sostenible. Muchas gracias y que tengan una provechosa jornada. Gracias. Muchas gracias a Mika por su intervención y por su mensaje de bienvenida. Y con esto entonces, si les parece, entramos entonces en materia con las presentaciones. Como bien Roberto nos lo indicó, tendremos en primer lugar al señor Junji Shibata con la presentación sobre la breve introducción de los efectos del COVID y las iniciativas tomadas por el gobierno del Japón. Debo indicarle a todos los participantes de que la intervención del señor Junji contará con traducción simultánea, así que pues un poco la comprensión de la transición de los dos lenguajes. Así que Junji, el micrófono es tuyo. Okay, thank you very much, Mr. Roberto CIECA and Ms. Yamamoto, JICA El Salvador. Can you see my screen? Muchas gracias al CIECA, la señora Yamamoto de JICA El Salvador. Todos pueden observar la pantalla. Es correcto, Junji. Yes, okay, so good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for joining this webinar,
My name is Shibata, the team leader of the Transport Study Project in Central America, which is sponsored by Japan International Cooperation Agency, JICA. The project has started in November 2019 with support from CIECA. Buenas tardes, damas y caballeros. Muchas gracias por unirse a este webinar. Mi nombre es Shibata, soy el líder del equipo del proyecto de estudio de transporte en Centroamérica, auspiciado por JICA. El proyecto inició en noviembre de 2019 con el respaldo de la CIECA. So unfortunately, we have not been able to visit Central America since March 2020 because of COVID-19. However, we are continuing the project remotely with strong support from CIECA and concerned people. Desafortunadamente, no hemos sido capaces de visitar Centroamérica desde marzo del 2020 debido al COVID-19. Sin embargo, continuamos trabajando en el proyecto de manera remota con un sólido apoyo por parte de CIECA y todas las personas involucradas. So under such circumstances, today, Mr. Owada, Deputy Team Leader, and I would like to present some of Japan's experience against COVID-19 in the transportation sector. I am very much hoping some useful lessons can be delivered today. Bajo esas circunstancias, el señor Wada, quien es el líder de equipo adjunto, y mi persona, nos gustaría presentarle algunas de las experiencias de Japón en contra del COVID-19 en el sector del transporte. Espero de que puedan derivar de esa presentación algunas lecciones útiles. So first, I'd like to give you a basic information about Japan and Central America. There are some features and differences. Primero me gustaría brindarles cierta información básica sobre Japón y Centroamérica. Existen algunas características similares, así como algunas diferencias. So in terms of territorial area, Central America is about 500,000 square kilometers, which is about 1.3 times Japan. Regarding the population, Central America is about 50 million, which is about 40% of Japan. En cuanto al territorio, Centroamérica tiene alrededor de 500,000 kilómetros cuadrados. Esto es alrededor de 1.3 veces el territorio de Japón. Y en cuanto a la población, Centroamérica tiene alrededor de 50 millones de habitantes, lo cual es aproximadamente el 40% de la población de Japón. So the land of both Japan and Central America is long from north to south, or from east to west, and have a long coastal line. The Central Americana network is running through the 6 countries. So similarly, the expressway network are covering the whole country of Japan. So heavy dependency on road transportation is one of the common aspects or issues which can be addressed by the presentation of Mr. Owada later. El terreno tanto de Japón como de Centroamérica es largo, de norte a sur o de este a oeste, y cuenta con una línea costera. La red centroamericana corre a través de los 6 países. De manera similar, hay redes viales que cubren y abarcan todo el país de Japón. Hay una dependencia bastante marcada en el transporte vial y este es uno de los aspectos en común, lo cual será abordado más adelante en la presentación del señor Wada. To help understand Japan's experience in the transportation sector, I'd like to give a brief about the COVID-19 situation in Japan. Para ayudar a entender la experiencia de Japón en el sector del transporte, me gustaría darles un poco de información sobre la situación del COVID-19 en Japón. The Japanese government recognized the seriousness of COVID-19 in late January this year and tried to respond it by amending the bird flu law in March. So based on this amended law, the state of emergency was declared by the Prime Minister Abe on April 7th to the 6 prefectures, including Tokyo, and then this was expanded to cover the whole country on April 16th. El gobierno de Japón reconoció el carácter serio del COVID-19 a finales de enero de este año.
y trató de responder ante esa amenaza al hacerle enmiendas a la ley de la gripe aviar en marzo. Sobre la base de esta ley con enmiendas, se declaró el estado de emergencia por parte del primer ministro Abe el 7 de abril a lo largo de las 6 prefecturas, incluida Tokio. Esto se expandió para abarcar a todo el país el 16 de abril. So after about 2 months from the declaration, the state of emergency was lifted on May 25th. Broadly speaking, the response by the Japanese government can be recognized in 2 phases. In the beginning phase, a series of preventive measures were taken, and which has been followed by a recovering phase with continuous preventive measures. In the recovering phase, the Japanese government has been trying to encourage the damaged private sector by giving some special treatments. So one of them is named the Go to Travel campaign. Después de alrededor de 2 meses después de la declaración, el estado de la emergencia fue eliminado en el 25 de mayo. En términos generales, la respuesta por parte del gobierno de Japón se puede reconocer en 2 fases. En la fase inicial se tomaron una serie de medidas preventivas, lo cual fue seguido por una fase de recuperación con medidas preventivas continuas. En la fase de recuperación, el gobierno de Japón ha estado tratando de alentar a los sectores privados que han sido dañados al otorgarle ciertos tratamientos especiales. Uno de estos es la campaña Go to Travel o Salgamos de viaje. So this graph shows volume of international passengers and the commodity trade from January to June 2020. Este gráfico muestra los volúmenes de los pasajeros internacionales y también el comercio de bienes desde enero hasta junio del 2020. So immediately after the state of emergency, the number of international passengers fell to almost zero, while the volume of trade became about 70% of the amount of before the state of emergency. So now it is recovering to the previous level. Inmediatamente después del estado de emergencia, la cantidad de pasajeros internacionales se redujo hasta casi cero, mientras que el volumen del comercio llegó a ser cerca del 70% de la cantidad antes del estado de emergencia. Actualmente se está recuperando hasta el nivel anterior. So in the beginning stage of the pandemic, no areas where large-scale spread of the virus was identified. So in this regard, containment of patients with unknown routes of transmission or cluster is important to prevent an explosion of cases and minimize the number of infected patients. Al inicio, en la etapa inicial de esta pandemia, no se identificaron ningunas áreas en donde hubiera algún contagio a gran escala del virus. En cuanto a esto, hacer un confinamiento de los pacientes con rutas desconocidas de transmisión o clústeres desconocidos es importante para poder prevenir una explosión en la cantidad de casos y minimizar la cantidad de los pacientes infectados. So the countermeasures are identified in 5 major areas. These are provision and sharing the information, and second, surveillance and information gathering. The third, pandemic prevention. Fourth, medical care. And the fifth, economic and employment measures. Las contramedidas se identifican dentro de 5 áreas principales, específicamente, primero, el brindar y compartir información. 2, la vigilancia y recopilación de información. 3, la prevención de la pandemia. 4, cuidados médicos. Y 5, medidas económicas y de empleo. So regarding the economic and employment measures,
Japan's response to the COVID-19 is characterized by its voluntary-based method, considering the human rights, and the cooperation from private companies through public institutions. Con respecto a las medidas de empleo y económicas, la respuesta de Japón al COVID-19 estuvo caracterizada por su método basado en una naturaleza voluntaria, es decir, tomando en cuenta los derechos humanos, así como la cooperación de empresas privadas por medio de instituciones públicas. So this slide shows transport companies that provide national level transportation services in Japan. In the logistics sector, there are several major companies. On the contrary, private truck transport service providers at the national level are very few. So I understand in Central America, there are many private or small transport service providers. Esa diapositiva muestra las empresas de transporte que brindan servicios de transporte a nivel nacional en Japón. En el sector de logística existen varias empresas grandes. Hay muy pocos servicios de transporte por medio de camiones privados a nivel nacional. Sin embargo, en comparación con Centroamérica, sí existen varios proveedores de servicios de transporte pequeños o privados. So on top of these companies, the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, in short, MLIT, exists as a regulator. Además de esas empresas, también el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo, MLIT, existe como regulador. So MLIT requests that these companies follow countermeasures, but not enforcing them. And at the same time, Ministry of Economy, Trade and Industry, METI, provides financial support with the transport service providers and other private companies. El MLIT solicita que estas empresas se apeguen a las contramedidas, pero no las hacen cumplir. Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, METI, brinda apoyo financiero con los proveedores de servicios de transporte y otras empresas privadas. Okay, so as shown in this slide, there are associations in each of the transport sector in Japan concerning the transport service users, that is passengers and employees in the transportation sector. Following the instruction by MLIT, associations provide counter COVID-19 guidelines in the transportation sector. Como lo muestra la diapositiva, existen asociaciones en cada sector de transporte en Japón con respecto a los usuarios del servicio de transporte, es decir, los pasajeros y los empleados en el sector de transporte. Siguiendo las instrucciones del MLIT, las asociaciones brindan directrices en contra del COVID-19 dentro del sector de transporte. The countermeasures are identified in 6 areas for passengers. The first, disinfection of vehicles, buses, aircraft, other transportation equipment. The second, the disinfection of buildings, transportation terminals, etc. The third, the limited access to buildings, terminals. And the fourth, the request for cooperation from users, passengers, such as wearing a mask and keeping a social distance. Fifth, action plan, proper measures when infected people are identified. And the sixth, the body temperature check of passengers. Las contramedidas se identifican en 6 áreas para los pasajeros. La primera es la desinfección de vehículos, embarcaciones, aviones u otras instalaciones. 2, la desinfección de edificios, terminales de transporte, etc. 3, acceso limitado a edificios, es decir, terminales, etc. 4,
la solicitud de cooperación a los usuarios, como por ejemplo utilizar una mascarilla y mantener suficiente distancia social. 5. Un plan de acción o medidas adecuadas cuando se identifiquen a personas infectadas. 6. Una revisión de la temperatura corporal de los pasajeros. For the employees in the transportation sector, countermeasures are identified in 4 areas, including first, the during operation, second, in the restroom, third, the health condition check of employees, and establishment of preventive measures for employees. En cuanto a contramedidas para los empleados, se identifican estas contramedidas en 4 áreas. Primero, durante las operaciones. 2, en instalaciones de baño y servicios sanitarios. 3, revisiones de las condiciones de salud de los empleados. Y 4, el establecimiento de medidas preventivas para los empleados. So regarding the guidelines for the employees to prevent the infection, so instructions are given in 12 areas, which includes first, self-health care, second, the during commuting, the third, during work hours, fourth, the during rest, fifth, roll call, sixth, awareness increase, seventh, expected response for activities when an infected people is found, eighth, establishment of communication protocol with local health center, ninth, reduction of operation, 10th, self-isolation, 11th, making rules in workplace, and the 12th, stockpile. This is a stockpile for materials to do the above activities. Las directrices para que los empleados puedan prevenir la infección se dan en 12 áreas. Específicamente, primero, el autocuidado de salud. 2, durante los desplazamientos hacia el lugar de trabajo. 3, durante horas laborales. 4, durante horas de descanso. 5, durante horas de reuniones. 6, un aumento en la concientización. 7, actividades o respuestas esperadas cuando se encuentra una persona infectada. 8, el establecimiento de protocolos de comunicación con los centros de salud locales. 9, la reducción de las operaciones. 10, el autoaislamiento. 11, elaborar reglas para el lugar de trabajo. Y 12, almacenar reservas, es decir, reservas de materiales útiles para hacer todas esas actividades mencionadas anteriormente. So MLIT provides a business continuity policy against the infection in 5 areas by considering the characteristics of impacts. El MLIT brinda una política de continuidad de negocios en contra de las infecciones en 5 áreas al considerar las características de los impactos. So the impact of COVID-19 may continue for a long time. During such a period, manpower may be reduced. So in this regard, it is advised to use available resources in maintaining the very fundamental and the emergency transportation services such as fuel and the food transportation. Also, it should be noted that protection measures at ports and airports are enhanced. El impacto del COVID-19 puede continuar por bastante tiempo. Durante este periodo, la fuerza laboral puede verse reducida. En cuanto a esto, se aconseja utilizar los recursos disponibles para mantener los servicios de transporte de emergencia y fundamentales, tales como el transporte de alimentos y de combustible. También debe destacarse que las medidas de protección en los puertos y aeropuertos se han realzado. So, in summary, to respond to the COVID-19, I would like to summarize like this. Following the instruction from the Prime Minister's office, MLIT performs very effectively as a regulator at the national level.
and instructions from MLIT are widely disseminated through the private companies association in the transportation sector. Then companies follow the guideline and the instruction given by the association. Then employees follow the instruction given by the company. Users, passengers also follow the instruction by MLIT through the companies, and limited resources or reduced resources are allocated to important services. And then finally, financial support is also provided by METI and the local government. I would say this is a kind of a horizontal cooperation between different ministries. So these are summaries of my presentation. En resumen, para responder ante el COVID-19, el seguir las instrucciones de la oficina al seguir las instrucciones de la oficina del primer ministro, el MLIT lleva a cabo de manera efectiva su rol como regulador al nivel nacional. Las instrucciones del MLIT se difunden de manera general a través de las asociaciones de empresas privadas en el sector del transporte. Las empresas siguen las directrices y las instrucciones. Los empleados siguen las instrucciones dadas por las empresas. Los usuarios o pasajeros también se apegan a las instrucciones del MLIT brindadas a través de las empresas. Los recursos limitados o reducidos son asignados a los servicios importantes. El respaldo financiero también es brindado por el METI y los gobiernos locales. A esto lo denomino cooperación horizontal entre distintos ministerios. Esto es a modo de resumen de mi presentación. So thank you very much. So now I'd like to invite Mr. Owada to present more details about Japan's experience in the transportation sector. Muchas gracias y ahora me gustaría invitar al señor Owada para que pudiera presentar más detalles sobre la experiencia de Japón. Bueno, en este momento entonces agradecer la primera ponencia a cargo de Junji, muy interesante el contenido que nos brindaba, y como bien lo indicaba, entonces pasamos ahora a la presentación de Manabu Owada para que nos haga la presentación sobre la experiencia de Japón en los sectores de movilidad y logística ante la pandemia del COVID. Señor Owada, el micrófono es suyo. Thank you very much, Mr. Garcia. Can you hear me? Yes, sir. We can hear you. Okay. Followed by Mr. Shibata's presentation, I would like to explain about Japan's experience on the passenger transport and cargo transports, respectively. Dándole seguimiento a la presentación anterior, me gustaría explicar un poco más sobre la experiencia de Japón, sobre el transporte de pasajeros y de bienes. So I'd like to start from the passenger sector. This chart shows the trend of the monthly passenger volume by the transportation mode from the January 2019. Este gráfico muestra la tendencia. As shown, the passenger decreased from the February, and railways the dominant transport mode for the passenger in Japan, and it drops almost 50% from the last year. Este gráfico muestra la tendencia del volumen mensual de pasajeros por modo de transporte desde enero del 2019. Como puede observarse, el volumen de pasajeros ha disminuido desde febrero. El tren o vías férreas es el tipo de transporte dominante para los pasajeros en Japón y este cayó casi un 50%. So there is a time lag for preparing the statistics based on the complete enumeration. So the Emirates Ministry of Transport started the sample interview surveys for the transport operator every month from the February.
Existe un desfase de tiempo para preparar las estadísticas sobre la base de una enumeración plena. Por lo tanto, el MLIT, el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, inició los estudios de entrevistas de muestreo para los operadores de transporte cada mes a partir de febrero del 2020. So this is a sample of the survey results on the taxi sector. Esto muestra el impacto sobre el sector de los taxis. The passenger volume reduced 70% in May, and 90% of the operator answered their income reduced, more than 50% comparing with last year's income in May. That is now slightly improving. El volumen de pasajeros se redujo un 70% en mayo. El 90% de los operadores respondieron que sus ingresos se vieron reducidos en más del 50% al compararlo con los ingresos del año pasado, en mayo. Sin embargo, eso está mejorando ligeramente ahora. And right part show the news article about the limousine service company that announced the layoff for all the 600 drivers in April. And the president said unemployment allowance can help the staff for a month, and the company will hire the staff again after the pandemic. But it was big news, and it comes to court. En la parte derecha se muestran algunos artículos sobre una empresa de servicio de limusinas que anunció que iba a despedir a sus 600 conductores en abril. El presidente de la empresa dijo de que las distintas prestaciones de desempleo brindadas pueden ayudar al personal durante un mes y que una vez termine la pandemia, la empresa volverá a contratar a su personal. Sin embargo, esta fue una gran noticia y de hecho llegó hasta instancias judiciales. And this slide shows the samples of the preventive measures for the taxi, such as splash prevention, curtain, and cashless payment apps. Now, some of the local governments provide the financial support on those equipment, or installing those equipment. Esta diapositiva muestra algunos ejemplos de medidas preventivas para los taxis, como por ejemplo cortinas para prevención de salpicaduras y también apps de pago sin efectivo. Los gobiernos locales brindan respaldo financiero para estos equipos, para poder instalar y utilizar estos equipos. And right picture shows the special vehicle for the transporting infected person who goes to the special hotels or hospitals, and it has a function to control the pressure in the vehicle to avoid the infection of the drivers. La imagen que está a la derecha muestra un vehículo especial para transportar a personas infectadas. Estos vehículos van directo a hoteles especiales o a hospitales. Tiene una función para poder controlar la presión dentro del vehículo para así evitar la infección del conductor. And this is for the bus sector. Mainly there is two bus services, one for the long distance highway bus and local bus. Especially for the high ridership on the highway bus was seriously down, 80% down in May. Esa diapositiva habla sobre el sector de los autobuses. Hay dos servicios de autobuses, los autobuses de carretera o buses de larga distancia y los autobuses locales. La cantidad de usuarios que utilizan los autobuses de carretera vio una reducción significativa del 85% en mayo. And the right top photo is among the company
bus company filed for the bankruptcy in May. La fotografía que está en la parte superior derecha muestra una empresa de autobuses que presentó su bancarrota en mayo. To support the bus company, Emirates announced easing the requirements for the subsidy for the next year. So basically, in Japan, the local bus company receives the subsidy, and also they earn the fair revenue as well. So the subsidy is very important for them. Para respaldar a la empresa de autobuses, MLIT anunció que volverá a relajar un poco el requisito para el subsidio para el año que viene. Entonces, esencialmente, la empresa de autobuses local en Japón recibe tanto el subsidio como los ingresos de los pasajes de autobús. So this slide shows a sample of the preventive measures for the bus drivers. The infections of the bus driver causes serious impact on the bus operation schedule and also the passenger as well. So the splash prevention curtain is installed, and also the first row was closed to protect the drivers. Esa diapositiva muestra algunos ejemplos de las medidas preventivas para el conductor del autobús. Por supuesto, una infección de un conductor de autobús puede tener un impacto grave sobre la operación de los autobuses y también sobre los pasajeros. Por lo tanto, se han instalado cortinas de prevención de salpicaduras y también se cerró la primera fila de asientos en el autobús. Es decir, ningún pasajero puede sentarse en la primera fila del autobús para prevenir la infección del conductor. And also the right-hand side say that most of the bus company and the Ministry of Transport as well try to relieve the anxiety of the in-vehicle infections. So they provide some video which show the ventilation capacity of the bus. También la mayoría de las empresas de autobuses y el MLIT están tratando de aliviar la ansiedad que sienten los pasajeros sobre la posibilidad de lograr contagiarse adentro de los vehículos. Para hacer esto, se muestran videos que enseñan la capacidad de ventilación que tiene el autobús. And this one is about the railway sector. As I mentioned before, the passenger volume has decreased almost 50% comparing with last year. Esta diapositiva menciona distintas cosas sobre el sector ferroviario. Como lo mencioné anteriormente, el volumen de pasajeros se ha disminuido en casi un 50%. And Japan Private Railway Association prepared a guideline against the COVID-19 based on the request, as Mr. Shibata told from the Emirates. Las asociaciones del sector ferroviario privado de Japón prepararon las directrices en contra del COVID-19 sobre la base de la solicitud por parte del MLIT. So the guidelines show the action to be taken by the railway operators to prevent the infections of the passenger and also employees as well. La directriz muestra las acciones que serán tomadas por los operadores ferroviarios para poder prevenir los contagios de pasajeros y de empleados. So this is a sample of the countermeasures for the railway sector against the COVID-19. Opening the window and disinfection of the straps and antivirus coating of the vehicles. Estos son algunos ejemplos de las contramedidas para el sector ferroviario. Por ejemplo, abrir las ventanas para que haya circulación de aire, desinfección de correas y pasamanos y también recubrimiento antiviral de los automóviles. The railway company requests to passenger wearing a mask and refrain from talking in the train, and also open the window of the train and promoting the telework as well. Las empresas ferroviarias le solicitan a los pasajeros
que usen mascarilla y que se abstengan de hablar cuando estén dentro del tren, abrir las ventanas para que haya circulación de aire dentro del tren y también están promoviendo el teletrabajo. Also, one of the railway companies, Japan Railway West Company, provide the information of the congestion time to avoid the further congestion. También una empresa, Japan Railway West, brinda información sobre los tiempos de congestión para evitar una congestión mayor de pasajeros. And this is a autonomous cleaning machine for the station. Lo que ven acá es una máquina de limpieza autónoma para la estación. Also, IT company providing a route service, route search service, including public transport. The company provide information that congestion with the real-time route search result, so forecasted congestion rate. También una empresa de informática está brindando servicios para buscar distintas rutas, incluido el transporte público. Brinda información sobre la congestión en tiempo real para poder evitar una mayor congestión de pasajeros. And this is the maritime sector. For the ocean-going passenger ship service has been closed from the March. That's serious. Esta diapositiva habla sobre el sector marítimo. Los servicios de embarcaciones de pasajeros han estado cerrados desde marzo, lo cual es bastante serio. And for the domestic passenger shipping services, sightseeing ship stopped operation in April and May. Para los servicios de embarcaciones de pasajeros nacionales, los barcos turistas detuvieron sus operaciones, suspendieron sus operaciones en abril y en mayo. And this is for aviation sector. For international air passenger was seriously decreased, 98% reduced in June. Esa diapositiva habla sobre el sector de aviación. El volumen de pasajeros de vuelos internacionales se redujo de manera bastante significativa. Se redujo en un 98% en junio. Even for the domestic passenger, 93% reduced in May, and it's now slightly improved. Incluso para vuelos nacionales, este volumen se vio reducido en un 93% en mayo, aunque mejoró ligeramente en junio. So now, against the COVID-19, government and airlines and airport operators are taking actions. Ahora, en contra del COVID-19, el gobierno, las aerolíneas y los operadores de aeropuertos están tomando distintas acciones. So Japanese government arranged charter flights from the Wuhan for evacuation in January and February for Japanese citizens. And originally charged the cost, but based on the criticism, it was free for the passengers. El gobierno de Japón gestionó un vuelo charter desde Wuhan para poder evacuar a sus ciudadanos en enero y febrero. Originalmente, este vuelo para ciudadanos japoneses tenía un costo, pero después de recibir ciertas críticas, luego fue gratis para los pasajeros. So the airline prepared a guideline based on the Emirates for the prevention, and also airport company installed the sonography and arranged a PCR test at the airports. Las aerolíneas prepararon directrices para prevención y también la empresa aeroportuaria instaló máquinas de termografía y también gestionó las pruebas PCT
en el aeropuerto. And the government provided financial support to the airlines. El gobierno brindó respaldo financiero a las aerolíneas. So emergency loan was prepared, and also the postponement of the payments for the air service charges, such as fuel tax or passenger facility charges. Se preparó un préstamo de emergencia. También se pospuso el pago de distintos servicios de aeropuertos, como por ejemplo el impuesto sobre el combustible o cargos por instalaciones de pasajeros. And this one is preventive measurements at airline counters and on board. This is very basic, but it's very important. Estas son algunas medidas en las ventanillas de las aerolíneas y también ya estando a bordo del avión. Son métodos bastante básicos, pero bastante importantes. So airport company installed thermography and arranged the PCR test for the arrival passengers. And from the August, the PCR test with saliva was started, and it shortened the time, and it takes just 2 or 3 hours. La empresa aeroportuaria instaló máquinas de termografía y también gestionó la prueba PCR para los pasajeros entrantes. Desde agosto, la prueba PCR con saliva se inició. Esto hace que se reduzca el tiempo del resultado de la prueba y toma entre 2 a 3 horas. And also considering the decreased passenger demand and concentrating the resource for the preventive measures, airport itself was partially closed. Tomando en cuenta la demanda reducida de pasajeros y para poder concentrar los recursos para las medidas preventivas, también el aeropuerto cerró de manera parcial. So this is a new technology. Electric declaration gate was installed at the 6 major airports in January, in July. Esta es una tecnología nueva. Se instalaron estas puertas de declaración electrónica en 6 aeropuertos principales en Japón en el mes de julio. So with the apps, passenger can do declaration and pass through the gates with facial recognition. And this system can reduce the risk of infection through the declaration process with papers. Por medio del uso de apps, el pasajero puede hacer su declaración y pasar por la puerta utilizando tecnología de reconocimiento facial. Este sistema puede reducir el riesgo de la infección por medio del proceso de declaración con el papel. And this is a future plan. It's not actually conducted yet. And Japan airports are bringing safety inspection and the facial recognition process. Este es un plan a futuro, todavía no existe, pero el operador aeroportuario japonés está tratando de establecer un sistema de identificación única para hacer el check-in y la inspección de seguridad por medio de un proceso de reconocimiento facial. Also, this is a cleaning robot at the airport. And also autonomous bus in the airside was tested. It's just tested for space. También para reducir el riesgo de la infección, se instaló el robot de limpieza en el aeropuerto y se puso a prueba en la pista este automóvil autónomo.
And from here, I would like to explain about the cargo transport. De ahora en adelante me gustaría explicar un poco más sobre la experiencia de Japón en el transporte de carga doméstica. So this graph shows the cargo volume by mode. As shown, the railway cargo has decreased from April. And in May, cargo volume has decreased 20% last year, but it is not as much as the passenger volume. Este gráfico muestra la tendencia del volumen del cargamento por modalidad. Como se puede observar, el cargamento ferroviario se disminuyó empezando en abril. En mayo, el volumen de cargamento disminuyó en un 20% al compararlo con el volumen del año anterior. Sin embargo, la reducción no es tan marcada como lo es con el volumen de pasajeros. So the Ministry of Transport allowed the taxi service provider to provide a cargo transport service from April. And due to the pandemic, the passenger demand was decreased. And on the other hand, cargo and food delivery demand, such as Uber Eats, increasing sharply. So that's good for the taxi operators. El MLIT le permitió a los proveedores de servicios de taxi que brindaran transporte de carga en abril. Debido a la pandemia, se ha disminuido la demanda de pasajeros. Por otro lado, se ha aumentado la demanda de entrega de alimentos a domicilio y de carga. Por ejemplo, los servicios como Uber Eats, su uso está aumentando marcadamente. And for the railway cargo sector, the cargo demand decreased 50% during the first quarter of 2020. Para el sector de carga ferroviaria, la demanda de carga disminuyó un 15% durante el primer trimestre del 2020. And this is maritime sector, import and export volume at the 6 major ports in Japan has decreased like 10 to 20% in February. En cuanto al sector marítimo, el volumen de importaciones y exportaciones en 6 puertos principales en Japón ha disminuido entre un 10 y 20% en febrero. And this for aviation sector, the cargo volume has decreased 18 to maybe 30% in June. And also the bottom pictures show to compensate the lack of passenger demand, airline transport the medical supplies with the passenger seats, like masks or some other medical devices. Para el sector aviación, el volumen de importaciones y exportaciones por medio del sector de aviación disminuyó entre 18 y 32% en junio. Ahora, para compensar por la falta de demanda de pasajeros, se está brindando transporte aéreo de suministros médicos en los asientos que usualmente son asignados a pasajeros. Con eso se transportan mascarillas y distintos insumos médicos. So as for the cargo sector, we found new movement in Japan, that's digital transformation. En cuanto al sector de carga, encontramos un nuevo movimiento en Japón, la transformación digital. That can reduce the risk for exporting the COVID-19. So the logistics activity involved several players like a shipper and the transporter and the warehouse company and the consignee. To digitalize those activities, common actions such as
sharing information in the common payment system with all the stakeholders are required. And that need investment, and because of there are different players that prevent making progress for the digitalization. And due to the COVID-19 pandemic, it's easy to get stakeholders' consent now. So from now, I would like to explain some examples. Para poder reducir algunos riesgos, se han hecho algunas de las siguientes cosas. La actividad logística involucra a distintos actores. Por ejemplo, el transportista, la empresa de bodega o almacenaje, el consignatario, etc. Entonces, para poder digitalizar su actividad, se requieren de acciones comunes, como por ejemplo compartir información y tener un sistema de pagos en común con todas las partes interesadas. Sin embargo, esto requiere de una inversión, lo cual previene realmente lograr algún avance en cuanto a la digitalización. Por lo menos así ha sido anteriormente. Ahora, debido al COVID-19, a la pandemia, es más fácil obtener el consentimiento de todas las partes interesadas. Me gustaría ahora mostrarles algunos ejemplos. So this is a sample on the air cargo sector. So Japan Airlines, one of the operator airline, commenced a paperless digital platform for the domestic cargo from the April. And it was previously the air cargo information was handled on paper, airway view. The air cargo shippers inputs require the information on the website and they pay online, so with the paperless activities. Este es un ejemplo del sector de carga aéreo. Es la aerolínea japonesa. Inició una plataforma digital libre de papel para la carga nacional. Anteriormente, la información de la carga aérea era manejada por medio de papeles, por medio de una guía aérea que tenía que llenarse. Sin embargo, el transportista de cargo aéreo ahora está solicitando la información que sea ingresada en su sitio web y que se realicen los pagos en línea. This is not new, but some digital transformation in the cargo sector to improve the accuracy of the inspection and shorten the inspection time. X-ray scanner has been installed on the 13 airports in Japan. Then, as a result, the inspector can reduce the risk of the infection through the inspection work. Now. Ahora, en cuanto a las aduanas, esto no es nuevo en el sector de las aduanas, pero para mejorar la precisión de las inspecciones y para acortar el tiempo de la inspección, se han instalado escáneres de rayos X en 13 puertos en Japón. Como resultado, el inspector puede reducir el riesgo de infección por medio del trabajo de la inspección. I think this is same as the X-ray installed in Central America and maybe La Hachadura. And because we don't have the land customs, so we install them in the port. Creo que esa experiencia es similar a lo que existe en algunas aduanas en Centroamérica, por lo menos en la Hachadura. Nosotros no tenemos aduanas terrestres. Es por eso que los instalamos en los puertos. This is the video of the automated guided vehicles for picking up in a warehouse or Nike warehouse. The people working from the home and they started jobs near their houses. Then it boosts the demand of the running shoes. Then 200 machines working 24 hours and 365 days. Then
those AGV works as 2,000 workers, so they can manage the sharply increase the demand. Ahora, esta es una imagen de los vehículos guiados de manera automática para poder escoger y enviar distintas cajas en las bodegas. En este caso, esta es la bodega de Nike. Las personas, actualmente, como están trabajando desde la casa, les gusta salir a correr cerca de sus casas, en sus vecindarios. Esto aumentó la demanda de los zapatos deportivos. Ahora, este tipo de máquinas se cuenta con 200 máquinas que trabajan 24 horas al día, 365 días al año. Estas AGV, las Automated Guided Vehicles, o los vehículos guiados de manera automática, hicieron el trabajo de equivalente a aproximadamente 2,000 empleados. This is the last example on the truck and cargo owner matching apps. Este es el último ejemplo de aplicaciones de emparejamiento de servicios de transporte por medio de camiones y del propietario de la carga. So matching apps is becoming popular now, and since the truck company are struggling with the increasing cargo demand due to the e-commerce like Amazon and the aging society in Japan. Las aplicaciones de emparejamiento se están volviendo más populares ya que las empresas de transporte terrestre están luchando con esta demanda aumentada de la carga debido al comercio electrónico, por ejemplo Amazon, y también el envejecimiento de la sociedad en Japón. So with the apps, cargo owner can search the truck drivers, owners, with several calls for the several companies, and the owner can monitor the cargo every time, and they can pay online. Con esas apps, el propietario de la carga puede buscar al propietario del camión sin tener que llamar a varias empresas, y el propietario puede monitorear el movimiento de la carga y hacer sus pagos en línea. So this tries to the process in the past and now with the apps for dispatching the truck and the payment for the truck service and tracking services. Esta diapositiva muestra cómo solía ser el proceso anteriormente y cómo es ahora con estas apps para despachar y pagar el servicio de transporte terrestre. So the cargo owner don't need to search a truck company, no need to provide the truck information to the consignor, no need to share the monitoring information by phone, and no need to send a bill. Ya no es necesario buscar la empresa de transporte terrestre, no hay que buscar la información del camión para enviársela al consignador, no hay necesidad de compartir información de monitoreo por teléfono, ni tampoco hay necesidad de enviar la factura. So the risks of infection are reduced in several processes. Así que los riesgos de infecciones se reducen a lo largo de los distintos procesos. This is the last slide. So as a conclusion, so basic policy against the COVID-19 in Japan is based on the findings or experience in the pandemic 2009. And since we don't know the characteristic of COVID-19 yet, the countermeasure against the COVID-19 is still under study. Esas son las conclusiones. Primero, la política básica contra COVID-19 en Japón en la fase inicial se basa en los hallazgos de la pandemia 2009 H1N1. Dado que aún no conocemos la característica del COVID-19, la contramedida contra COVID-19 está en estudio.
the pandemic brought a serious financial impact on the passenger transport operators. La pandemia ha tenido un grave impacto financiero en los operadores de transporte de pasajeros. So since the e-commerce is booming, the logistic demand and Japan is now facing the declining population. So some cargo operators has originally, before the COVID-19, developed the technology for manpower reduction. That's a digital transformation. The digital transformation uses touchless technology, which can reduce the risk to expose the COVID-19. Then the COVID-19 threat has boosted up the digital transformation because digital transformation required common actions by several stakeholders. The pandemic helps to get consent now. Dado que el comercio electrónico está aumentando la demanda logística y Japón se enfrenta a una población en declive, algunos operadores de transporte de carga han desarrollado de manera original, previo a la pandemia, tecnologías para la reducción de la mano de obra, es decir, la transformación digital. La transformación digital utiliza tecnologías sin contacto que pueden reducir el riesgo de exposición al COVID-19. El riesgo de COVID-19 ha impulsado la transformación digital. Esta necesita de acciones comunes por parte de los propietarios de la carga y los usuarios finales, y la pandemia del COVID-19 realmente ha ayudado para que los distintos actores otorguen su consentimiento para llevarlo a cabo. For the passenger sectors, to compensate the financial loss, Ministry of Transport authorized the cargo services as well. However, such a compensation cannot cover whole loss of the passenger services without passenger demand itself. Para compensar la pérdida financiera, algunos operadores de servicios de pasajero también brindan servicios de transporte de carga, con el fin de poder cubrir algunas de estas pérdidas que han enfrentado debido a que la demanda del transporte de pasajeros también se ha reducido. So, just my idea, to keep the financial feasibility of the passenger service operator, the changes of the people lifestyle, such as off-peak commutes, is required. And actually, Japan started the discussion on the off-peak discount ticket for commuters now. También una idea propia, hay cambios en las personas, como por ejemplo los desplazamientos hacia su lugar de trabajo, eso es requerido. Y en Japón se ha iniciado la conversación sobre tener un ticket de descuento según las horas en que se desplacen los ciudadanos. Or some additional value services for the with travel time, such as providing food with comfortable seat, might be good for the financial aspects for the passenger service providers. También algún servicio de valor agregado a lo largo del desplazamiento, como por ejemplo brindar alimentos o asientos cómodos, pudiera ser una buena idea para alentar a los pasajeros. And thank you very much. I learned in my presentation. I'm sorry for beyond my time. Thank you very much. Y muchas gracias. Es toda mi presentación. Mis disculpas por habernos pasado un poco del tiempo, pero ese ya es el fin de mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y la ponencia realizada. En este momento, pues, abrimos entonces el periodo de preguntas y respuestas, agradeciendo al señor Owada por su presentación. Las preguntas nos las pueden remitir, bien sea por el chat, ¿verdad? Que creo que, de hecho, ya tenemos varias por acá. Así que
invitarlos a que puedan enviarnos consultas o comentarios que tengan sobre las ponencias y me dispongo quizás a identificar algunas de las preguntas que ya tenemos aquí en pantalla. Ok. Iniciamos con la siguiente pregunta, la voy a leer en español y de todas maneras dejo al intérprete para que pueda hacer la traducción al inglés. La pregunta es, con el aumento del proceso de digitalización, ¿qué pasa con el personal que es desplazado por los robots o inteligencia artificial? ¿Es relocalizado o en otras áreas o despedido? Repito la pregunta. Con el aumento del proceso de digitalización, ¿qué pasa con el personal que es desplazado por los robots o la inteligencia artificial? La pregunta es si este personal se puede relocalizar en otras áreas o si en su defecto son despedidos. Thank you very much for the question. In my understanding, most of the cargo operators are struggling with the population degradation. So it's very hard to hire the people. So basically they just shifted the person or the worker to the another section. Muchas gracias por la pregunta. Actualmente los operadores de cargo están luchando con este punto. Entonces es muy difícil despedir a las personas nada más. Entonces los trabajadores en la mayoría de los casos solamente han sido trasladados hacia otra sección. Muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. En este caso, la pregunta de parte de Julián Muñoz, quien nos envió mensajes de JICA Colombia. La pregunta de Julián es, quisiera ver si el gobierno japonés ha considerado medidas especiales para el movimiento de personas durante los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Repito la pregunta. Quisiera saber si el gobierno japonés ha considerado medidas especiales para el movimiento de personas durante los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Thank you very much for the question. Yeah, as a Japanese, I wish we can organize the Tokyo Olympic game next year. And I think the Vice President of Olympic, he stated the Tokyo Olympic can be done the next year. But to be honest, I have no idea. It's very difficult for me to answer this question. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ahora, como ciudadano japonés, realmente deseo que podamos organizar las Olimpiadas el año entrante. De hecho, el vicepresidente del comité ha dicho de que las Olimpiadas de Tokio sí se podrán realizar el año entrante, pero para ser totalmente honesto, no tengo idea. Es muy difícil poder responder a su pregunta. Gracias. Aquí tenemos una pregunta vinculada al tema de transporte. La realiza el señor Marcelo Díaz. Y Marcelo nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el desafío más grande para controlar la cantidad de usuarios del metro o sistemas de transporte del servicio público? Repito la pregunta. ¿Cuál fue el desafío más grande para controlar la cantidad de usuarios del metro y demás servicios de transporte público? Yeah, because in Japan,
especially Tokyo, we have serious congestion ratio of the railway. So basically, the operator provide rapid services and other punctual operation systems. However, now because of COVID-19, the operator need to reduce the operation itself, and they cannot say to the passenger not to take the train. So it's just basically the Japanese style is officially request, not obligation. So it's very tough now. Okay, thank you. En este punto, bueno, en Japón, especialmente en Tokio, tenemos una gran tasa de congestión para, digamos, los servicios de tren. Entonces, el operador en general brinda servicios rápidos y otras funciones muy rápidas en cuanto a sus operaciones, pero ahora, debido al COVID-19, se ha reducido en cierta medida las operaciones y realmente no pueden decirle al pasajero que no tomen el tren, por ejemplo. Entonces, el estilo japonés es de hacer una solicitud oficial, pero no se le puede obligar a nada al pasajero. Entonces, es muy difícil actualmente lidiar con eso. Gracias por la pregunta y por la respuesta. Tenemos por aquí otra pregunta relacionada con el tema de la eliminación de papeles. Ya la encontré. La pregunta es la siguiente. La pregunta es si la eliminación de los papeles físicos requirió que el gobierno modificara las disposiciones aduaneras y migratorias de manera obligatoria o si fue más bien una iniciativa privada aceptada por el gobierno. Entonces, la pregunta que nos plantean es básicamente si el proceso de eliminación de papeles que se llevó a cabo en Japón requirió de disposiciones aduaneras y migratorias de parte del gobierno y si dichas disposiciones eran obligatorias o no. Yes, basically both sides prefer for the digitalization, and of course, once the customs, the government change the policy, they have some transition period. So during the period, they can use paper and digital tool as well. But basically, digitalization can reduce the cost for the operators as well. So most of the operators prefer for the digitalization. Thank you. En cuanto a ese punto, ambos lados realmente están apostando más por la digitalización. Ahora, por supuesto, una vez que aduanas, el parte del gobierno cambiaron sus políticas, habrá cierto periodo de transición. Durante esa transición se puede utilizar, por ejemplo, los medios digitales o el medio anterior que era por papel. Pero la digitalización también puede reducir los costos para los operadores. Entonces, usualmente los operadores optan por utilizar ese nuevo sistema ya más digitalizado. Gracias. Por aquí tenemos dos preguntas
muy interesantes que plantea don César Ávila. La primera pregunta es si en algún momento Japón, en algún momento de la crisis del COVID, Japón tuvo que detener totalmente su transporte público. Esa es la primera pregunta, ¿verdad? Si en el contexto del COVID Japón tuvo que detener por completo su transporte público. Y la segunda es, ¿cuál consideran que sería la mejor medida que el gobierno japonés tomó para mantener el transporte público funcionando? Thank you very much for the question. So in Japan, no public transportation has been enforced to stop the operation. Most of the countermeasures are done voluntary basis. So this is one of the characteristics, the countermeasures taken in Japan, I think. And just addition, as Mr. Shibata told, in a state of emergency and against the action plan against the COVID-19, the government already selected some key operators for the passenger service and the cargo services. I mean, key private companies. And after the state of emergency, the Ministry of Land Transport issued some official request to the operator not to stop the operation because it caused serious impact. And of course, the private sector has some difficulty, but basically so far they follow the instructions. Okay, thank you. Antes que nada, gracias por las preguntas. Ahora, en Japón, ningún tipo de transporte público se le ha obligado a detener sus operaciones. La mayoría de las contramedidas se llevan a cabo a carácter voluntario. Entonces, esa es una de las características de las contramedidas que se han llevado a cabo en Japón, que todos han sido de carácter voluntario. Además, como decía el señor Shibata, en el estado de emergencia y con el plan de acción del COVID-19, el gobierno seleccionó algunos operadores clave para los servicios de pasajeros y de cargo. Algunas empresas privadas clave. Y después de que terminó el estado de emergencia, el Ministerio de Transporte hizo una solicitud oficial a los operadores de que no detuvieran las operaciones porque pudiera causar un impacto significativo. Y por supuesto el sector privado enfrentó algunas dificultades, pero hasta la fecha han seguido las instrucciones. Muchas gracias. Y para ir justamente buscando la clausura de esta sección de preguntas y respuestas, agradecer primero a todos los asistentes que nos han enviado comentarios y preguntas. Y tenemos una pregunta que varios de los participantes la han reiterado, ¿verdad? Creo que con diferentes palabras, pero muchos nos han hecho una pregunta muy similar. Y justamente es, ¿cuáles son las lecciones o recomendaciones que podemos tener del caso japonés para la realidad de Centroamérica? Detrás de esta pregunta, lo que tenemos también es una consulta que nos han hecho varios de los participantes de si efectivamente el modelo japonés es extrapolable al caso de Centroamérica. Es decir, si podríamos traer el modelo japonés como una experiencia de desarrollo interesante para Centroamérica. Okay, so thank you very much. And I understand there are many other questions. So I'm very happy to receive such questions, and then
I would like to respond to maybe later in a written form. Thank you very much again for your joining this webinar. As for the last question, I think, of course, we don't have some special tool for we can apply for everywhere. And basically, Japan's basic method is like wearing mask or washing hands. That's very basic methods, but I think it's very important. And one of the model is the Japanese legal system. So in the law, after the state of emergency, the government can officially request to the private transport operators to keep their activity, and also they request the guidelines for prevention measures. And that's, I'm not sure in Central America they have such a legal framework, but that's now working at least. And of course, other tools like digital transformation on the aviation sector or trucking sector, that's maybe applicable. And but it depends on each operator's situation. Yeah, thank you very much. Thank you. Antes que nada, estoy consciente de que hay otras preguntas, entonces con gusto puedo recibir esas preguntas y podré responderlas quizás en un punto más adelante, a futuro. Pero muchas gracias por haber asistido a este webinar. Ahora, en cuanto a la pregunta en sí, creo que realmente no tenemos en Japón alguna herramienta especial que no se pueda aplicar en la región. Las medidas básicas de Japón han sido utilizar mascarillas o lavarse las manos, realmente unas medidas bastante básicas, pero a su vez bastante importantes. Creo que parte del modelo que nos ha ayudado ha sido el sistema legal de Japón. En la ley, después de un estado de emergencia, el gobierno puede oficialmente solicitarle a los operadores de transporte privado que sigan operando, y también se puede solicitar que les brinden al gobierno las directrices para las medidas preventivas. No sé si en Centroamérica existe un marco legal parecido, pero eso es lo que ha funcionado hasta la fecha. Y por supuesto, otras herramientas como la transformación digital en el sector aéreo o de transporte terrestre, creo que eso también se pudiera aplicar, pero eso, por supuesto, dependerá de cada operador, la situación de cada operador para poder adoptar esta transformación digital. Muy bien, muchas gracias a nuestros dos panelistas por la atención de las consultas. Como bien indican, tenemos otros comentarios y otras preguntas que por aquí las vamos a sintetizar y a compartir con los colegas de la DITIL para que puedan justamente conversar con el equipo de JICA y ver cómo podemos efectivamente trasladarles el material. Yo cierro simplemente este periodo de preguntas y respuestas indicándole a todos los participantes que al finalizar la sesión recibirán un enlace en el cual pueden evaluar este evento. Para nosotros es muy importante la evaluación, la retroalimentación que nos puedan dar, y una vez hecha la evaluación, automáticamente van a poder descargar tanto la presentación, bueno, las dos presentaciones que pudimos ver el día de hoy,
como la grabación de la sesión. Así que hacerles esa invitación para que puedan continuar consultando los materiales y pues repasando también la presentación con más calma en un posterior momento. Así que de mi parte, pues simplemente agradecerles por la presencia en nombre del centro y le doy la palabra entonces a nuestro colega Roberto Salazar para que nuevamente nos pueda dar pues un mensaje de despedida en este caso. Sí, gracias Eduardo. Bueno, agradecer igualmente a la cooperación de JICA por contarnos esta experiencia, cómo ha desarrollado Japón estas medidas biosanitarias del transporte. Que interesante la experiencia de que no cerraron el transporte con un territorio más reducido que Centroamérica, pero con casi 3 veces la población de Centroamérica. Entonces, y sin haber restringido el sector productivo, cómo lograron no incrementar los casos. Cuando uno compara también los casos de Centroamérica, hablábamos más de 325,000 casos, y en el caso de Japón, con el doble de población o el triple de población y con menos territorio, no han superado los 80,000 casos. Creo que eso es una lección que tenemos que aprender. Nosotros vamos a trasladar las preguntas, porque si esas medidas, digamos, hay muchas cosas culturales, la mascarilla, el lavado de manos, creo que aquí también todos los sectores, indiferentemente el transporte, la logística, cualquier sector productivo, un llamado, ¿verdad? Que el cuidado esté en nosotros. Estas medidas, estos protocolos, si realmente los queremos hacer eficientes, nosotros somos los primeros que los tenemos que respetar. Como básicamente podríamos concluir en este orden y esta tecnología que también esperamos a la hora de desarrollar el plan maestro, pues eso que ahora lo vemos nosotros, esta aplicación de tecnología de punta, pues poderla replicar en su momento en Centroamérica, para que también nos sirva, ¿verdad? Para mejorar las cadenas logísticas y las cadenas de suministro de cargas y la movilidad de personas. Yo ahí me quedaría. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, próximamente cuando tengamos otros paneles y expertos en todos los temas que estamos desarrollando en materia de transporte, pues les estaremos invitando al centro de estudio. Gracias, Eduardo. Y un saludo y buenas tardes a todos los que nos han acompañado en esta tarde. Reiterar a JICA su acompañamiento. Gracias a la señora Mika y el representante de JICA. Y gracias a los expertos japoneses, al señor Shibata, al señor Owada, y a todos los que pudieron hacer de esto una experiencia positiva de conocimiento. Muchas gracias.